Hola niños, espero que todos estén bien, que hayan descansado mucho, que hayan disfrutado esas vacaciones, que les haya ido bien en el taller de la semana pasada. En el cuestionario estaba muy fácil, todas esas respuestas las teníamos en el cuaderno y, perdón, y que estén bien, que estén sanos. Bueno, esta semana vamos a ver los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios. Estas son las dos palabras clave de esta clase. Los nómadas. Los pueblos nómadas son aquellos que no poseen un lugar fijo, no poseen un hogar fijo, sino que en su lugar se encuentran donde ellos mismos se encuentren. Se denominan seminómadas la categoría intermedia a quienes instalan su hogar en un sitio determinado de manera temporal y cuando esa ubicación no les resulta conveniente, lo mudan a otro sitio. Por el contrario, los pueblos sedentarios son aquellos que se emplazan en una única ubicación y que hacen de ella su hogar, modificándolo para que satisfaga sus necesidades. Habitualmente permanecen de ella durante toda su vida y solo se ausentan para hacer viajes de corta y media duración. Entonces, la diferencia más importante aquí, los nómadas son los que no poseen un hogar fijo y los sedentarios son los que sí lo poseen. Entonces, nómadas, no hogar fijo. O no poseen, para que no. Y los sedentarios, sí poseen hogar fijo. Porque significa que los nómadas se mueven, nunca permanecen en un lugar. Son personas que se van de un lado a otro, que digamos empiezan en Barranquilla, entonces se mueven a Medellín, se mueven a Bogotá, se mueven a la Amazonía, nunca se quedan en un lugar fijo. En cambio, los sedentarios, si llegan a Barranquilla, se quedan en Barranquilla. Por lo general, toda su vida. Duran mucho tiempo allí, hasta que prácticamente acaben todos los recursos de donde están ahí, o ya estén muy, muy aburridos, o algo pase y los tenga que sacar de ahí. De resto, ellos siempre van a estar ahí. ¿Listo? Vamos a mirar algunas cosas más sobre ellos. Diferencias generales. La diferencia entre los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios es, en principio, la decisión de migrar. Migrar, ¿qué significa? Moverse, trasladarse. Constantemente. ¿Qué es constantemente? Todo el tiempo. O muchas veces. Por ejemplo, yo constantemente como. Porque almuerzo, desayuno, como, luego el otro día desayuno, almuerzo, como. Entonces yo constantemente estoy comiendo. O de permanecer en un mismo lugar. ¿Qué será en adelante su hogar? Entonces esa es la diferencia. Que se van, se mueven, se trasladan todo el tiempo. Y los sedentarios son los que no se mueven, no se trasladan y mucho menos todo el tiempo. ¿Listo? Vamos a ver acá otras cositas. Ah, bueno. Aquí, por ejemplo, en el dibujo, explicarles aquí. Estos son los nómadas, vean. Tienen su trineo, tienen sus pieles. ¿Por qué? Porque ellos se adecúan, se protegen para poder irse trasladando de un lado a otro. Porque pues también hay ciertos lugares que son más fríos, ciertos lugares que no son tan fríos. Entonces, ellos están preparados para moverse todo el tiempo. En cambio, aquí los sedentarios permanecen en ese lugar siempre. Acá cultivan, hacen todo, viven, tienen su hogar. Todo lo hacen en un solo lugar y no se mueven, no se desplazan de allí. ¿Listo? Vamos a ver por acá otras cositas. La historia. En la historia de nuestra especie, de la humanidad, perdón, de la humanidad, el nomadismo, así se le llama a los nómadas, el sedentarismo representan un antes y un después. El modo de vida nómada fue el primero que adaptaron los seres humanos. O sea, los nómadas fueron
fue el primero que adoptaron los seres humanos. O sea, los primeros seres humanos eran nómadas. ¿Y que eran los nómadas? Los que se desplazaban todo el tiempo. O sea que los primeros seres humanos se movían, se movían. O sea que estaban atravesando todo el planeta. Por eso también la humanidad se regó por todo el planeta. Cuyo sustento provenía justamente de la caza, de matar animales y pues comérselo, de la recolección, de recoger los frutos de los árboles y demás. En cuanto los recursos se acababan en una zona, debían moverse hacia otra. Exactamente, porque nosotros no conocíamos esto de la agricultura, ni de tratar el agua, ni nada de eso, sino consumíamos los recursos y pues cuando ya no habían nos teníamos que trasladar a otro donde hubieran. Eso era originalmente los primeros seres humanos, ¿listo? Posteriormente, durante el Neolítico, hace 10.000 años, o sea, hace mucho tiempo, esto fue un periodo de la historia, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Más o menos aparecieron los primeros asentamientos humanos en el Medio Oriente. ¿Qué es un asentamiento? Un asentamiento es cuando los humanos llegamos a un lugar y nos asentamos, o sea, nos fijamos. Fijamos o nos, digamos que estacionamos también puede ser. Entonces llegamos a un lugar, al Medio Oriente en este caso, y nos estacionamos, nos quedamos ahí, quietos, como los sedentarios. Entonces, con ello nacieron la agricultura. Cuando nos quedamos en un lugar fijo y se acabaron los frutos, entonces empezamos a desarrollar la agricultura, la domesticación de animales. Base la, ma- base la mayor parte de las civilizaciones posteriores, la aparición de las ciudades se consideró el punto de cumbre de un proceso de asentamiento. Entonces, con esto del asentamiento, de la domesticación de animales, de la agricultura, nacieron esas ciudades. O sea, nos asentamos y empezamos a crecer, pero en el mismo lugar. Así como Bogotá que empieza a crecer hacia los lados, pero todos estamos aquí, todos en un mismo sitio. Solo que nos empezamos a expandir un poco y empezamos a desarrollar muchas cosas. ¿Listo? Entonces así fue que empezaron a nacer las ciudades. Así fue como la historia, más o menos. Vamos a ver algunas comunidades sedentarias. A diferencia de los nómadas, los sedentarios habitualmente nacen, viven y mueren en un mismo lugar. Acuérdense que los sedentarios son los que no se mueven. Casi por nada del mundo se mueven. Entonces por eso dice acá, habitualmente nacen, viven, mueren en el mismo lugar. Ese es su hogar. Digamos que a veces, no sé, mm, digamos tenemos familiares que llevan 50 años en la misma casa. Podría decirse que son sedentarios, nunca probaron otro hogar, nunca se trasladaron de ciudad. Entonces podríamos decir que son sedentarios porque no se movieron durante toda su vida. Cuando migran, suelen hacerlo por circunstancias extremas, como ya les había dicho, de pronto porque hubo una inundación, porque ya no había de dónde sacar más comida. Entonces, como por ejemplo, catástrofes o invasiones enemigas. Bueno, en ese caso era antes, ¿no? Cuando existían estas invasiones. Los sedentarios fundan poblaciones, eligen vivir en comunidad, compartiendo el espacio. Por eso desarrollan tecnologías y saberes que permiten que los lugares los sostengan por tiempo indeterminado. Entre esas tecnologías se encuentra la domesticación, la agricultura, la construcción, la ganadería, la forja. Miren, todas estas tecnologías surgieron gracias a esas personas que se quedaron quietas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros siempre hubiéramos pensado en que llego aquí, entonces acá hay un árbol de manzanas, me acabo las manzanas, no, me toca irme para otro, y me toca irme para otro. Entonces acabo con todos los árboles y nunca voy a desarrollar cómo poder crear un arbolito de esos, cómo sembrarlo y poder vivir de ese fruto y no tenerme que mover a toda hora. O por ejemplo la construcción, porque por ejemplo había, no sé, había una caverna, entonces yo vivo en esa caverna. Luego llegó una tempestad y la hundió. Bueno, me voy a otra caverna. Y luego llegó otra tempestad y me hundió esa. Bueno, ahora me voy para otra caverna. Entonces ellos desarrollaron la construcción para poder hacer sus casas y poderse quedar en ese lugar. Si algo le pasaba a la casa, pues volvíamos y construíamos otra. La ganadería. Entonces ahí es donde empezamos a crear los animales, comer de ellos. Entonces empezamos no sé, nos gustaban, matamos la vaca y nos la comemos
Pero entonces no podemos hacer eso de que nos matamos estas, ya no hay, entonces nos vamos a otro lado donde hayan vacas, no. Entonces vamos reuniendo esas vacas, haciendo que crezcan, luego que tengan sus hijos y nosotros vamos, y vamos comiendo de a poco, vamos aprendiendo a esa evolución que tuvieron también los animales y entonces vivimos también de esos animales. No tenemos que acabarlos todos y luego ir a otro lado. ¿Listo? Esas fueron muchas de las tecnologías que desarrollaron las comunidades sedentarias, las que no se mueven. Listo. Entonces vamos a ver los primeros sedentarios. Bueno, pero antes de ver los primeros sedentarios, podemos ver aquí las comunidades nómadas, porque ya vimos las comunidades sedentarias, entonces vamos a ver cómo son las comunidades nómadas. Toda la, toda la humanidad proviene de África. Cuando aumentó el número de homínidos, el nomadismo fue un recurso para competir por los recursos disponibles. Entonces, por ejemplo, el nomadismo, acuérdense, las personas que sí se mueven, se trasladan para otro lado. Entonces, para competir por los recursos disponibles, claro, porque digamos ellos llegaban acá y encontraban manzanas, entonces las acababan. Entonces iban a otro lado a buscar más manzanas y así todas las comunidades hacían lo mismo, entonces estaban compitiendo por llegar a esos lugares donde sí habían recursos. Cada comunidad buscaba nuevos territorios donde encontrar alimentos que se obtenían a través de la caza y la recolección. Esta conducta se daba generalmente dentro de ciertos parámetros geográficos, o sea, desde ciertos lugares. No todos los territorios se podía dar eso. La tribu nómada no solía moverse al azar. Significaba que ellos sabían a dónde ir. Normalmente no se movían así a ciencia cierta. No, vámonos allí a ver qué pasa. No, ellos sabían más o menos hacia dónde irse. Sino que se desplazaban cíclicamente. Significa que ellos ya sabían, o sí, cíclicamente que ellos ya sabían en torno a ciertos territorios. O sea que ellos ya sabían a dónde ir. A medida que los recursos se agotaban y renovaban. Entonces ellos ya sabían más o menos ahí. Durante un periodo en el lugar, luego desplazarse a otro y al cabo de cierto tiempo volver al inicial. Por eso de estas épocas se conservan aún unos monumentos y señales en el territorio. Se estima que indican algunos lugares que se utilizaban periódicamente para rituales o para encuentros. Además, estos ciclos no había nada permanente o fijo en su modo de vida. Eran cazadores, rastreadores, recolectores excelentes. Porque claro, ellos iban a lugares donde había comida, la recolectaban y de pronto se la llevaban a otro lugar donde era mejor vivir. Entonces siempre se estaban moviendo. Siempre a menudo debían desplazarse cuando un depredador mayor o una tribu más feroz o más numerosa coincidía con ellos en su ubicación. Entonces siempre estaban compitiendo como entre tribus por el lugar, por el territorio, por los recursos. Era un poco difícil, pero digamos que así era antes. ¿Listo? Ahora sí vamos acá a ver los primeros sedentarios. El camino hacia el sedentarismo de la especie no fue lineal. Significa que no fue lineal, significa que no fue, ¿cómo decirlo? Como que después de esta cosa, como que después del uno va el 2 y luego el 3 y luego el 4 y luego el 5 no. Eso significa que no fue lineal. Significa que primero fue el uno y de pronto fue el 3 y tal vez fue el 5 y después fue el 2 y después fue el 4. ¿Por qué? Porque cada uno de estos números significaba algo histórico. Por ejemplo, no sé, el uno significaba que primero descubrieron cómo hacer agricultura. Luego descubrieron cómo sacar agua del río. Luego descubrieron cómo hacer la ganadería. Luego descubrieron cómo sacar peces del mar. Entonces fue un orden ahí mezclado entre muchas cosas que ellos aprendieron. Hubo retornos al nomadismo. Significa que llegaron a un lugar, intentaron quedarse en ese lugar, pero no pudieron, entonces les tocó trasladarse. Y los que se trasladan, acuérdense que son nómadas. Y muchos intentos fallidos por crear asentamientos. Claro, intentaron crear asentamientos. Acuérdense que los asentamientos son como ciudades o lugares fijos. ¿Listo? Sin embargo, terminó siendo exitoso en parte debido a las siguientes razones. Bueno, entonces lo lograron.
El éxito de la agricultura como modelo, especialmente cuando las temperaturas mundiales ascendieron al término de la altura glacial, mayores márgenes de supervivencia, protección de los animales salvajes, mejor reparto de la comunidad, menor exposición a peligros, formación de ejércitos, estructuras sociales y políticas fijas, reglas de juego predecibles, orden y autoridad durante periodos complejos, culturas nómadas. Entonces, cuando ellos veían, digamos que gracias a todas estas cositas, mayores márgenes de supervivencia significa que había más, o sea, las personas vivían más tiempo cuando se quedaban en un lugar. Por lo mismo, peligros, porque llegaban otros animales, los mataban, el reparto de comida fue un poco más accesible, porque no era, digamos que ir a este árbol y hay cinco y somos seis. Bueno, no. Entonces, como ellos ya tenían agricultura, desarrollaron muchas cosas, entonces podían hacer la comida que ellos necesitaban. Hicieron ejércitos, cómo defenderse de estos mismos nómadas que como ellos no desarrollaron muchas tecnologías, pues solo iban a quitarles a ellos, pero ellos ya se formaron ejércitos y demás cosas. Es crear estructuras sociales y políticas, pues digamos, para poder vivir en comunidad. Crearon reglas, así como digamos, no sé, el manual de convivencia del colegio. Dentro del colegio nosotros nos portamos de una forma, debemos portarnos de una forma, ¿listo? Entonces es más o menos lo mismo. Bueno, veamos acá los primeros nómadas. Existieron pueblos nómadas a lo largo y ancho de cada uno de los 5 continentes. A pesar de sus notables diferencias, es posible rastrear algunas características esenciales. Vamos a mirar algunas características de los nómadas. Una relación más armónica con la naturaleza de la cual se sienten parte. ¿Por qué? Porque ellos siempre, digamos que como la naturaleza era la única que les daba su comida, por la que ellos estaban todo el tiempo, entonces aprendieron a quererla, a cuidarla. De igual forma los sedentarios también, pero digamos que ellos como vieron tantas cosas, entonces se encariñaron, digamos, con esa naturaleza. Entonces, ¿qué otra cosa? Religiones politeístas, panteístas, con poco arraigo por un sitio de peregrinaje. Digamos que son religiones en las que, digamos, no es solo, bueno, pongamos el ejemplo de la iglesia. No es solo ir a la iglesia, sino una religión en la que Dios está en todas partes sin importar si yo no voy a la iglesia. Él siempre está conmigo, así yo me traslade para donde vaya. Como es, pues para mi caso, los católicos también. Nosotros estamos con Dios todo el tiempo. No, digamos que para algunos no es tan necesario ir a la iglesia siempre. ¿Listo? Tradicionalmente oral, con un alto sentido del relato y de la canción. Entonces digamos que ellos son que cuentan muchas cosas porque han visto muchas cosas. Los nómadas viajaron por todo el planeta, entonces saben muchas cosas eh, y intentan contar todo eso que saben. ¿Listo? Bueno. La importancia histórica del sedentarismo. Nuestra cultura y civilización es predominantemente de tipo sedentario. ¿Qué significa predominante? Que casi toda nuestra civilización, o sea, la humanidad, es de tipo sedentaria. O sea, casi todos tendremos a ser sedentarios. ¿Por qué? Digamos el caso que yo les había puesto de la casa. Casi todos tenemos a esto de que yo nazco en Bogotá y pues prácticamente toda mi vida va a ser en Bogotá. Yo nací en el barrio 20 de julio y prácticamente toda mi vida va a ser en el 20 de julio. Entonces siempre nos quedamos casi en el mismo lugar. Las ciudades, por ejemplo, Bogotá, entonces fue creada hace mucho tiempo y entonces se quedaron acá en Bogotá y no se movieron a otro lado, sino empezaron a desarrollar una gran ciudad. Entonces acá vemos otras cositas. El filósofo como Deleuze y Guattari señalaron que la historia de la humanidad se ha enfocado desde épocas tempranas, o sea, desde épocas muy antiguas, como tempranas las culturas sedentarias, dejando de lado los aportes de los nómadas, o sea, ya casi no teniendo en cuenta a los nómadas, o sospechando de poblaciones que resistían a asentarse. Digamos que las poblaciones que resistían, o sea, que no querían asentarse, o sea, que no querían quedarse en un solo lugar. Ellos no, como que, digamos que ese tipo de poblaciones desaparecieron, las que se resistían a irse para otro lado.
Entonces, la mayoría de las civilizaciones nuevas lo que hicieron fue desarrollar grandes ciudades, muchas cosas grandes en un solo sitio y no movilizarse y movilizarse y movilizarse todo el tiempo. Entonces, por eso fue tan importante para la historia. En la actualidad es innegable que la vida sedentaria permitió el inicio de la que entendemos hoy como la civilización humana. Nuestro criterio básico de subsistencia es la acumulación de los bienes y el reparto de las labores, dos cosas que habían sido muy difícil de seguir con un modelo nómada. Como por ejemplo que nosotros estamos acá en la ciudad, entonces cada uno tiene su papel en la ciudad. Entonces el panadero, el carnicero, el carpintero, el empresario, el doctor. Cada uno tiene su papel, pero todos estamos aquí, en la misma ciudad, en el mismo lugar. Digamos que eso es lo que ha sido tan importante para nosotros. Digamos, nosotros desde un inicio, digamos, nunca nos vimos en la necesidad de irnos del planeta, sino siempre quedarnos acá y desarrollar nuestra civilización lo que más se pueda. ¿Listo? Aunque actualmente nosotros sabemos que queremos ser un poco nómadas e irnos, digamos, a otros planetas, explorar el sistema solar y demás. Eso es ser nómada, porque ya no nos queremos quedar en el planeta, sino queremos salir. Pero estamos hablando de la importancia histórica del sedentarismo, que gracias a ella fue que la civilización humana es lo que hoy es. ¿Listo? Vamos por acá. Las ciudades. Bueno, un dato importante, porque acuérdense que gracias al sedentarismo nacieron las ciudades. La ciudad es el punto máximo de la cultura sedentaria. Claro, cuando ellos ya asentaron o se quedaron en un lugar y entonces desarrollaron tantas cosas que ya se les puede denominar que donde ellos están es una ciudad, a punto tal que se considera a sí mismo como un territorio aparte, distinto del que lo rodea. Las primeras ciudades surgieron en el Medio Oriente hace 10.000 años. Desde su inicio fueron cuatro importantes de acumulación de riquezas, centros, perdón, fueron centros. Traducidas en alimentos, en saberes novedosos, en artefactos, además poseían grandes obras de infraestructura con fines bélicos como las murallas, los templos, los edificios, los palacios. Entonces lo que yo les decía, ellos desarrollaron muchas cosas en un solo lugar. Y a eso pues así fue que se originaron, digamos que este tipo de lugares que se le llamaron ciudades. Listo, niños, espero que hayan entendido mucho hoy porque ahora vamos a ver la actividad. En el cuaderno se debe desarrollar todos los puntos escribiendo la pregunta y la respuesta. Entonces van a ser 4 punticos fáciles. Escribe con tus palabras qué son los pueblos nómadas. Escribe con tus palabras qué son los pueblos sedentarios. Realiza un dibujo de la comunidad nómada. Ese dibujo tiene que ser de una hoja completa de tu cuaderno, ¿listo? Que no se les vaya a olvidar. De una hoja completa. Y el cuarto punto, realiza un dibujo de la comunidad sedentaria. Ese también tiene que ser de una hoja completa, que no se les vaya a olvidar. Por eso se les estoy diciendo en la clase, ¿listo? Eh, que es de una hoja completa, bien bonito, bien coloreado. Ya saben los criterios de las actividades en casa para poder sacar ese 5, ¿listo? Bueno, niños, chao.